Hola mis queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Suyapa Medios, te saluda tu hermano Roger Martínez. Un abrazo en Cristo a través de estos medios, invitándote a que seas partícipe todos los días, a esta misma hora. E incluso si no lo puedes ver de manera sincrónica, lo puedes ver de manera sincrónica por medio de la página de YouTube de Suyapa Medios. Hoy, mi hermano, vamos a tocar un tema que es bien común. Es un tema que se hace por lo general, a nosotros los que somos carismáticos nos lo hacen en el retiro de iniciación, se llama. Y es un tema con el nombre de fe y conversión. Y uno dice fe y conversión. Y yo me cuestionaba, me preguntaba, ¿qué está pasando en la actualidad? Porque en el mundo, si bien es cierto, somos alrededor de 2.6 a 2.8 billones de cristianos. En el mundo somos más o menos unos 100 millones de las personas que estamos en la renovación carismática. Yo decía, y no digamos todos los otros movimientos, yo decía, ¿qué pasa o qué ha pasado en la sociedad para que estos 2.6 billones de personas no cambiemos el mundo? O sea, ¿qué está pasando? Porque muchos tenemos retiros, muchos vamos a Eucaristía diaria o los domingos o un montón de cosas. Nos hacemos llamar cristianos, andamos los escapularios. Pero ¿y qué pasa? O sea, ¿por qué la sociedad sigue igual? Entonces todo esto era el no entender qué era la fe, el no entender qué era la conversión, y dije yo, ve, qué buen tema. Entonces desde ahí lo vamos a hablar. En la Biblia hay un montón de ejemplos de fe y conversión. Una vez que se topan con el Señor Jesús, con Jesucristo, la vida les cambia. Por ejemplo, Pablo, el gran escritor del Nuevo Testamento, es un ejemplo de fe y conversión. Para explicar a Pablo tendría que tener no un programa, probablemente un mes de programas para poder irlo explicando, pero vamos a centrarnos en alguien más. Vamos a centrar en la figura de Nicodemo, un judío que aparece solo en el Evangelio de Juan. Y es muy interesante poder ver el desarrollo. Él aparece 3 veces en el Evangelio de Juan. Aparece en el capítulo 3, aparece en el capítulo 7 y aparece en el capítulo 20 cuando están enterrando a Jesús. Y es interesante verlo porque era alguien que escuchaba a Jesús. Pero antes de meternos a esto, vamos a explicar un poco qué es la fe. La fe, o cómo entender la fe hoy en nuestros días. La fe tiene 4 etapas o 4 significados de fe. Fe de opiniones, fe de hipótesis, fe de certeza y fe de entrega total. Fe de opiniones es la fe de que hemos escuchado hablar del Señor. Es mucha la fe de muchos cristianos el día de hoy, que van a Eucaristía, pero les entra por aquí y les sale por acá. Dicen hacer una cosa, pero en el cumplimiento hacen otra. O sea, no hay una coherencia total en sus palabras, en su actuar. Esa es una fe de opiniones. La fe de hipótesis es la fe en la cual he escuchado que Dios puede cambiar mi vida. He escuchado que yo ando en corrupción, yo estoy haciendo cosas ilícitas, yo estoy mintiendo, yo estoy siendo infiel a mi esposa, yo estoy haciendo un montón de cosas y sé que el Señor puede cambiar mi vida, pero no me atrevo a probarlo. Solo sé que lo puede hacer. Como yo me acuerdo que decía, antes de entrar así, antes de tener la fe en el Señor, yo decía, cuando cumpla 60 me voy a acercar al Señor. ¿Por qué? Porque yo tenía un mal conocimiento de lo que era la libertad cristiana, tenía un pésimo conocimiento. Entonces, esa era la fe de hipótesis, una fe. Una hipótesis es que usted presenta una tesis, por decirlo así, pero no la comprueba. Se queda nada más en la especulación, en lo que podría pasar. Esas 2 tipos de fe no las queremos. Lastimosamente son la fe de la mayoría de los cristianos y de los cristianos católicos, por decir algo, que es la religión que yo conozco. Entonces, la idea de esta enseñanza es que pasemos a la tercera definición de fe, y es fe certeza. Una fe certeza es una fe que usted es inamovible, una fe que sabe que usted habla con el Señor y que el Señor no lo va a dejar solo. Una fe que sabe, como el mismo Pablo va a decir en Romanos, que todo lo que nos sucede es por el bien de los que nos ama el Señor. Entonces, ese tipo de fe, una fe que no espera nada, una fe que sabe que lo que Él haga, emprenda, las decisiones que tome, ahí está el Señor respaldándolo. Y luego está la fe nivel Pablo de Tarso, por decirlo así. Una fe que lo hace inamovible, una fe más allá de la certeza, una fe en comunión. ¿Cuál es la idea de la fe cristiana? Es que podamos tener comunión con Dios. La fe cristiana nos lleva a la comunión con Dios y la comunión con Dios nos lleva a la vida eterna. Entonces es una fe
desde la entrega total, en la cual mis recursos, mis bienes, mi inteligencia, mi tiempo, mi conocimiento, todo, mi solución de problemas, es para el Señor. ¿Y quién es el Señor? Mi hermano. El Señor no se imagina, hermano, por favor, que yo lo quiero hacer más rezandero, más piadoso, más de culto, más de iglesia. No. Ahí hemos entendido mal cómo es el cristianismo. El cristianismo, Dios está en la iglesia porque usted y yo lo llevamos. Si no, Dios no estaría en la iglesia. Esa es la gran diferencia entre los judaísmos. Si usted sigue creyendo que en la iglesia está Dios cuando no hay personas, usted es judío, hermano. ¿Por qué? Porque el cristianismo nos enseña que Dios está donde 2 o 3 se reúnen. Que Dios está en la iglesia cuando usted lo lleva. Entonces, esa entrega total es la que me hace entregarme por mis hermanos. Por eso yo les decía, yo quiero que veamos a un personaje como es Nicodemo. Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio de Juan y vamos a verlas. En el capítulo 3, entre los versos 1 y 15, Nicodemo aparece, es un texto muy grande, no lo voy a leer, usted lo puede leer en su casa, pero aparece en varias situaciones. ¿Qué pasa? Primero, Nicodemo, un fariseo, dice, un líder religioso, magistrado del Sanedrín, llega a ver a Jesús y lo llega a ver de noche. Y le empieza a decir, hemos escuchado que tú eres el maestro, hemos escuchado que puedes hacer estas cosas y que vienes de Dios. Entonces viene Jesús y le dice, quien no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Ustedes han visto mi testimonio, dice Jesús, y no me creen. No creen en el que envió el Padre. Entonces se da ese tipo de narrativa en la cual primero el texto nos muestra que Nicodemo llega de noche. En el Evangelio de Juan hay mucho dualismo, se muestra este tipo de imágenes, noche, día, verdad, mentira, luz, tinieblas. Cuando dice que Nicodemo, un líder religioso, llega de noche a ver a Jesús, no nos metamos solo en el ambiente de espacio y tiempo, vámonos más al ambiente psicológico. O sea, Nicodemo llega, oigan bien, Nicodemo siendo un dirigente religioso de su tiempo. Una persona que conocía la ley, que era cumplidora de la ley, cumplidora de los 10 mandamientos, cumplidora de los 613 preceptos, de todo el Talmud, de todas las Agadá y las Halakha, de todas esas cosas era Nicodemo, cualquiera puede decir, un gran religioso, un hombre de Dios, podríamos decir nosotros. Pero el texto lo relata y lo narra como alguien que va a oscuras a ver a Jesús. O sea, no tienes ni la mínima idea quién es Jesús. Está completamente cegado, pero ha escuchado mencionar a Jesús. Y es ahí donde yo los quiero ubicar. Esta es una fe probablemente de opiniones, una fe de hipótesis, pero Nicodemo está dando el paso. Nicodemo ha escuchado que Jesús es un maestro. Nicodemo ha escuchado que Jesús viene del Señor. Nicodemo ha escuchado todas estas grandes maravillas de Dios y él quiere dar el salto. Él dice, aunque yo me hago llamar religioso, aunque yo me hago llamar un líder, porque recordemos que ser líder religioso en el tiempo de Jesús, que manejaban el Sanedrín, eran 72 personas, de las cuales 2/3 eran saduceos y 1/3 fariseos. Este señor, que era probablemente una autoridad en Jerusalén, autoridad religiosa de Jerusalén, no conoce a Jesús. Pongámonos a pensar cuántos hermanos se hacen llamar cristianos, cuántos son coordinadores de grupo de oración, cuántos son obispos, incluso sacerdotes que no conocen a Jesús. Porque que estén en ámbitos religiosos no significa que hayan tenido el encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que el Papa Francisco nos invita todo el tiempo, a tener un encuentro personal con Jesús. El encuentro que está teniendo Nicodemo con Jesús es un encuentro personal. Nicodemo ha escuchado hablar probablemente maravillas de Jesús. Y hoy quiere dar el paso en fe. Pasa este capítulo 3, Nicodemo a oscuras, Nicodemo de noche, Nicodemo que va a ver a Jesús de noche por miedo a los judíos. Ojo, él es judío, él es líder religioso, pero incluso él tiene miedo del qué dirán de él. Tiene miedo del qué van a decir las mismas autoridades religiosas de él. Y ya lo vamos a ver en el capítulo 7, qué es lo que sucede. Pero centrémonos en esta parte porque es importante. Esta es la parte a la que yo quiero llevarlos voluntariamente. O sea, que ustedes puedan ser conscientes del paso que tienen que dar. Nicodemo conoce la ley.
Nicodemo sabe que lo que Jesús está haciendo está a favor del ser humano. Nicodemo sabe de que lo que Jesús hace probablemente está en contra de la ley, probablemente está en contra de la religiosidad de aquel tiempo. Y Nicodemo quiere dar el salto, porque dice, si Dios existe, que es Dios amor, esto es lo que está haciendo Jesús, es lo que debemos hacer. Pero como él ha escuchado decir que sana leprosos, que sana a distancia, que convierte el agua en vino, que cura al hijo del centurión a distancia, ha escuchado muchas cosas y dice, cosas que nosotros los religiosos no haríamos, dice Nicodemo. Este las está haciendo, yo necesito ir a saber quién es este. Y a pesar de que tiene miedo, se escabulle en la noche y llega donde Jesús. Recordemos, noche no solo el ambiente locativo, sino también psicológico. Está cegado por la religión que le han inculturizado. Pero miren Nicodemo lo hermoso, y aquí antes de irnos a la pausa es la parte que quiero que se centren. Nicodemo después se va y no vuelve a hablar. Nicodemo nos deja con un silencio elocuente, un silencio en el cual Jesús, las palabras que le ha dicho, critican lo que él ha aprendido. Critican las enseñanzas que por siglos le han enseñado sus padres y sus antepasados. Critica las enseñanzas de la misma Torá, de lo más grande que tiene el judío. ¿Por qué? Porque hay un humano que pone al ser humano encima de todo. Hay un humano como Jesús que está mostrando que Dios está a favor del ser humano. Hay un humano como Jesús que está mostrando que Dios quiere al ser humano íntegro, con integralidad y con mucha dignidad. En ese tiempo la ley, el establecimiento religioso, no permitían que el ser humano se desarrollara como Jesús entendió a Dios. Es por eso que Nicodemo quiere dar el salto en fe. Y después de la pausa, vamos a ver todo el salto que da Nicodemo a cómo llegar después a ser un discípulo en Jesús. Yo espero, hermano, que ahorita me estés entendiendo estas dos etapas que hemos desarrollado de la fe. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos tocaremos las otras dos. E iremos viendo el paso de Nicodemo de una fe de hipótesis a una fe de entrega total. Nos vamos a una pausa. Mis queridos hermanos, luego de esta breve pausa, y como hemos venido viendo el caminar de Nicodemo, como la etapa de la fe y la conversión, cuando no entendemos cómo funciona la fe, nosotros podemos decir, yo sigo a Jesús, yo voy a la Eucaristía, yo hago esto, hago lo otro, pero el encuentro personal con el Señor no se da. Y sin que se dé el encuentro personal no hay conversión. Esa es la clave. Entender cómo funciona la fe para tener conversión, para cambiar mi caminar. Por si estoy haciendo algo malo, darme vuelta, reparar lo que tengo que reparar y cambiar de camino. Eso es lo que hizo Nicodemo. Y en la primera parte pudimos ver ese avanzar de una fe de opiniones y de hipótesis, ahora una fe de certeza. Miren, la segunda vez que aparece Nicodemo en el Evangelio de Juan aparece en el capítulo 7, entre los versos 45 y 52. Dice la Escritura, los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos le preguntaron, ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Los fariseos le respondieron, ¿a vosotros también los habrán buscado? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos, dice. Les dijo Nicodemo que este era uno de ellos, que él había ido anteriormente a Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído y sin haberle escuchado? Ellos le respondieron, ¿también eres tú de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no viene nada. Palabra del Señor. Miren qué hermoso. La segunda vez que Nicodemo ya aparece, ya Nicodemo es totalmente diferente. Ya Nicodemo no está de noche, sino que Nicodemo está ante los sumos sacerdotes, ante los fariseos, ante el Sanedrín, que quieren hacer un juicio de reo ausente a Jesús. ¿Qué es un juicio de reo ausente? Un juicio de reo ausente es hablar de alguien que no está, en este caso para Jesús, para condenarlo. Se puede dar en nuestras comunidades, que de repente nos ponemos a hablar de gente que no está. Claro, no se pueden defender y los empezamos a denigrar, a malgastar, a comer, etc. Eso es lo que estaban haciendo estos líderes religiosos.
Entonces viene Nicodemo, como él ya ha cambiado su fe, como su fe ya no es de hipótesis, ya no es de opiniones, sino que va a una fe avanzando, a una fe de certeza, le dice, cálmense. Ustedes son legalistas, les dice, ustedes manejan la ley al dedillo. ¿Cómo van a juzgar a un hombre que no está aquí presente? Y eso los enardece a los judíos. Eso los molesta porque Nicodemo ha entendido de que esas cosas no se hacen sin estar la persona ahí. No se puede juzgar a alguien sin no tenerlo de frente. Nicodemo les dice, ustedes son unos legalistas, ustedes quieren que todo se cumpla la ley. ¿Y por qué no vamos a escuchar a este hombre que se pueda defender? Y miren el malestar de estos judíos. Le dicen, ¿acaso tú eres de Galilea? Indaga y verás que ningún profeta viene de Galilea. ¿Por qué? Porque el contorno del judío era que Dios solo existía en Jerusalén, principalmente en el templo. En el templo tenía un espacio pequeñito que se conocía como el Santo de los Santos. Ahí el sacerdote tenía acceso una vez al año, solo ahí estaba Dios. En la medida que se salía del Santo Santorum o del Santo de los Santos en el templo, todavía la fuerza de Dios estaba en el templo. Una vez iba alejando del templo, la fuerza iba disminuyendo. Ya Jerusalén, la fuerza era un poco menos que lo del templo. Ya cuando llega a Galilea, que es la parte norte de Palestina, la parte allá con la frontera de los paganos, Dios no llega allá. Entonces todo el que viene de Galilea es pagano, impuro. Entonces estos que tienen la mentalidad judía, la mentalidad de todo el Antiguo Testamento, y les dicen, indaga y verás que ningún profeta. ¿Por qué? Porque los grandes profetas venían de Jerusalén o de zonas aledañas. Pero nadie venía de Galilea. Y entonces empiezan a criticar a Jesús, empiezan a juzgar a Jesús, empiezan a mostrar de que Jesús no puede ser. Y es por eso que no les importa saltarse la ley. Porque ellos no se la van a saltar con alguien que es de ellos, pero con alguien que no es de ellos sí se la van a saltar. Y vemos, pero lo que me interesa es que veamos la actitud de Nicodemo. Ya Nicodemo es sumamente valiente. Antes había ido a ver a Jesús a oscuras y por miedo a los judíos. En este capítulo 7 nos muestra un Nicodemo valiente que se está poniendo en contra de los fariseos y le dice, ¿acaso lo vamos a juzgar sin estar el presente? ¿Acaso nuestra ley permite eso? Ya se está poniendo en contra de los fariseos. Veamos ese cambio, hermanos. Primero fue a oscuras, por miedo a los judíos. Ahora tiene el valor de enfrentarse a los judíos. ¿Pero qué logra esto? El cambio de fe, el crecer en fe. Ya que tiene una certeza de lo que Jesús hace es lo correcto. Nicodemo tiene un entendimiento de lo que Pablo nos cuenta en Romanos capítulo 12, versos 8 y 13, que nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Que cumple el amor, cumple toda la ley, dice Pablo en Romanos. Nicodemo ya entendió eso. Y Nicodemo dice, Jesús está amando. Jesús está entregando por el otro. Jesús está haciendo todo lo que la ley nos manda hacer. Entonces, ya Nicodemo Nicodemo nos muestra que el que se junta con Jesús, el que se deja tener el encuentro personal, cambia. Ya aquí si yo recordaba este pasaje y pues cosas que me pasaron a mí, recuerdo que yo, antes de entrar a entregarme de esta manera por mis hermanos, yo a veces aceptaba hacer negocios que no eran correctos. Venía alguien y me decía, mira, tengo este proyecto, este es el tope, ¿lo puedes hacer en esto? Yo le decía, sí, y esa cantidad que queda la repartimos entre los dos. Yo le decía, sí, empresa privada. Lo hacíamos. Eso, hermano, eso es incorrectísimo. Eso es un tráfico de influencias, eso es corrupción. O sea, quien está con Jesús no puede seguir haciendo ese tipo de cosas. Te cuento una experiencia mía, podría estar toda la tarde contando un montón de cosas, pero yo entendí que eso no es correcto. Eso, corrupción, eso es tráfico de influencias. Eso, para un seguidor de Jesús que dice voy a seguir al Maestro, no puede seguir siendo así. Entonces, es una conversión. Y miren la tercera gran parte de Nicodemo, capítulo 19. Ya en la parte del entierro de Jesús, capítulo 19, verso 38-42. Mira lo que dice aquí. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se los concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que había ido anteriormente a verle de noche. Nos está conectando con el capítulo 3. Con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos y aromas
y conforme a la costumbre judía fueron a sepultarlo. El lugar donde había sido crucificado había muerto, en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido depositado. Ahí pues pusieron a Jesús, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerrado. Palabra del Señor. Miren qué hermoso, hermanos, miren qué hermoso. Ya acá tienen la valentía de irle a pedir al mero líder político de la época el cuerpo de Jesús. Nicodemo aquí ya no le interesa nada ni nadie. Lo que le interesa es servir al Señor. Lo que le interesa es darse por Jesús, porque ha entendido el propósito de Jesús. Y yo quiero que tú me entiendas algo, hermano. Por eso me detuve a explicarte cómo funcionaba el entendimiento de Dios para los judíos. Que Nicodemo haya bajado el cuerpo de Jesús, que Nicodemo haya envuelto el cuerpo de Jesús, significa una tan sola cosa. Tengamos en mente eso. Dice que Nicodemo y José de Arimatea llevaban 100 libras de áloe y mirra para poder envolverlo y poderlo limpiar. Yo estuve averiguando en el tiempo de Jesús, con media libra bastaba un cadáver, con media libra. Y este par de personas llevan 100 libras. Eso es una locura, es una generosidad increíble que hacen por el cuerpo de Jesús. Y aquí te dije, mantén esa idea, ¿quién es el cuerpo de Jesús? Hoy entendemos que el cuerpo de Jesús es la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia, hermano? La iglesia es usted y soy yo. La iglesia no son 4 paredes, ni un monumento, ni una imagen. La iglesia son seres, personas reales, concretas, de carne y hueso. Ellos, lo que muestra Nicodemo es que el verdadero discípulo se entrega por los hermanos. El verdadero discípulo tiene la capacidad de tocar el cuerpo de Cristo con amor, con dulzura. Es tocar a los hermanos con generosidad. Y ustedes me van a decir, sí, hermano, pero es que Nicodemo era millonario, y Nicodemo era del Sanedrín, y tenía la opción de poder hacer lo que quisiera. Sí, pero hermano, obviemos la parte económica. Todos nosotros tenemos un montón de virtudes. Tenemos conocimientos, tenemos espiritualidad, tenemos tiempo, tenemos capacidad para solucionar problemas, tenemos contactos. Son unas riquezas invaluables que todos los que están viendo este programa tenemos. Pongámoslas al servicio de los demás. Capacidad para escucha, capacidad de acompañamiento, capacidad de hablar con alguien. ¿Cuánta gente está decepcionada en estos momentos? Está sin trabajo, está con problemas económicos. ¿Cuánta gente está muriendo en hospitales? ¿Cuánta gente en la cárcel necesita ayuda? ¿Cuánta gente está necesitada de ayuda? Todos, hermanos. Nicodemo, la conversión que tiene es de ser un grupito, de estar solo con los 72, a pasar a ser un discípulo que se entrega por los demás. Y se entrega en abundancia, en generosidad. Podríamos decir 200 veces lo que llevaba. 200 veces, se entrega 200 veces. Es una cantidad increíble. Un verdadero discípulo de Jesús, ojo a esto, no es el que vive de opiniones, no es el que vive de hipótesis, no es el que dice, he escuchado que el maestro puede hacer esto. Es el que se entrega por los hermanos, es el que da amor, es el que da cariño, es el que da de lo que tiene a los demás. Un verdadero discípulo de Jesús que ha tenido la fe y la conversión es aquel que deja de hacer las cosas malas que estaban haciendo. Imagínese usted, si en Honduras, fuéramos 1 millón o 2 millones de católicos, que me estoy alargando un poco, de cristianos católicos, ¿cómo debería estar la sociedad en este momento? Deberíamos de vivir en un país primermundista, donde la corrupción no tiene cabida, donde las coimas, donde el pago de un tráfico de influencias, donde las cosas incorrectas no tienen cabida. Ese es el verdadero cristiano que quiere Jesús. Ese es el verdadero seguidor de Jesús, el que deja su vida de comodidades, el que deja esa vida de estar afectando, violando gente, menospreciando a los demás, para pasar a un verdadero seguidor de Jesús. Y es el que se entrega por el otro, el que da de lo que tiene, el que da de sus conocimientos, el que da de su amor al otro. Hermanos, este proceso es sumamente importante. Si usted entiende que su fe tiene que ir en un proceso, al llegar a la certeza o a la entrega total, usted irá avanzando. Y hoy le puse un ejemplo clarísimo con Nicodemo, cómo él fue avanzando al punto tal que no le importa morir, no por Jesús,
por el cuerpo de Jesús, por la iglesia, por los hermanos. Hermano, fe y conversión significa poder morir por el otro. Significa amar al otro, sabiendo que es el único mandamiento que dejó Jesús. Jesús abole todo el Antiguo Testamento y dice, les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El verdadero discípulo de Jesús se muestra en el amor, en la entrega, en el servicio, en la generosidad. Dios los bendiga, hermanos.